Petro quiso humillar a James Rodríguez, pero Abelardo le respondió y lo dejó en vergüenza. James Rodríguez nunca había esperado encontrarse en esa posición. El futbolista que había deslumbrado al mundo con su talento en los campos de fútbol más importantes del planeta, ahora se encontraba en el centro de una tormenta política que amenazaba con superar cualquier partido que hubiera jugado en su carrera. La transmisión en vivo del programa Colombia sin filtros había comenzado como cualquier otra entrevista de actualidad nacional, pero lo que nadie anticipaba era que se convertiría en el escenario de una confrontación que dividiría aún más las opiniones de los colombianos y que marcaría un antes y un después en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2026. El estudio de televisión en Bogotá mantenía esa atmósfera controlada que caracteriza los espacios mediáticos importantes. Las luces LED creaban el ambiente perfecto para las cámaras de alta definición. El presentador Ricardo Morales había preparado sus preguntas con la meticulosidad de alguien que sabía que este programa podría marcar su carrera periodística. Todo parecía estar bajo control hasta que llegó el momento que cambiaría el rumbo de la conversación para siempre. James había aceptado la invitación al programa con la intención de hablar sobre su nueva fundación para jóvenes futbolistas de escasos recursos en Colombia. El capitán de la selección nacional había estado trabajando intensamente en proyectos sociales desde su regreso al país, utilizando su fama internacional para visibilizar problemáticas que consideraba urgentes. Su presencia en el programa era vista como una oportunidad para mostrar la faceta más humana del deportista, alejándose del brillo de los estadios europeos para conectar con la realidad de su tierra natal. Sin embargo, lo que nadie había anticipado era la intervención imprevista que cambiaría completamente la dinámica del programa. A través de una videollamada desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se había conectado al programa sin previo aviso, causando sorpresa tanto en el estudio como en la audiencia. La decisión presidencial de intervenir había sido tomada minutos antes, después de que algunos comentarios en redes sociales sobre las declaraciones de James hubieran llamado su atención, pero también con la clara intención de aprovechar cualquier oportunidad mediática para fortalecer su imagen ante el creciente favoritismo que mostraban las encuestas hacia su principal oponente político. James, me da gusto verlo en este programa hablando de temas importantes para el país. Había comenzado Petro con esa cordialidad calculada que caracterizaba sus intervenciones públicas. Pero me llamó la atención algo que dijo hace unos días sobre la política colombiana. Usted mencionó que los deportistas deberían mantenerse alejados de ciertos temas porque no es su área de expertise. La sonrisa del presidente se mantenía, pero había algo en su tono que sugería que la conversación no sería tan amigable como inicialmente parecía. James se sintió inmediatamente incómodo. Las palabras del presidente hacían referencia a una entrevista que había dado la semana anterior, en la cual había expresado su opinión sobre la importancia de que cada profesional se mantuviera en su campo de expertise. No había sido un ataque directo hacia nadie, sino una reflexión personal sobre los límites entre el deporte y la política. Pero ahora, bajo la mirada escrutadora del presidente y con millones de colombianos observando, esas palabras parecían adquirir un significado completamente diferente. Presidente, creo que hay un malentendido, respondió James con la calma que había aprendido a mantener en los momentos más tensos de su carrera deportiva. Mi comentario se refería a la importancia de prepararse adecuadamente antes de opinar sobre temas complejos. Nunca dije que los deportistas no pudieran hablar de política, sino que debemos hacerlo con responsabilidad y conocimiento. Petro no pareció satisfecho con esa aclaración. Su expresión se endureció ligeramente, esa transformación sutil que sus colaboradores habían aprendido a reconocer como el preludio de una confrontación más directa. En el fondo de su mente, sabía que las encuestas no le favorecían para 2026, y cualquier oportunidad de generar controversia mediática que distrajera de sus problemas de gestión era bienvenida. Pero James, ¿no le parece contradictorio que usted, que ha vivido gran parte de su carrera en Europa, venga ahora a decirnos a los colombianos cómo deberíamos manejar nuestros asuntos internos? Usted ha estado alejado de la realidad nacional durante años, enfocado en su éxito personal. El comentario cayó como una bomba en el estudio. James sintió como si le hubieran dado un golpe bajo, el tipo de jugada desleal que tanto detestaba en el fútbol. El presentador Ricardo Morales intentó intervenir para suavizar la tensión, pero la situación ya había escalado más allá de su control. Las cámaras captaban cada microexpresión,
cada gesto de incomodidad, cada segundo de silencio que se extendía como una eternidad. Con todo respeto, señor presidente, respondió James, su voz manteniéndose firme a pesar de la presión, creo que está siendo injusto conmigo. Mi carrera internacional me ha permitido precisamente conocer otras realidades, comparar sistemas, entender cómo funcionan otros países. Eso no me desconecta de Colombia, al contrario, me da una perspectiva más amplia para aportar a mi país. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Además, cada peso que he ganado en Europa lo he reinvertido en proyectos sociales aquí en Colombia. Mi compromiso con el país nunca ha estado en duda. Petro no estaba dispuesto a ceder terreno. Pero mire, James, es fácil hacer caridad desde la comodidad del éxito. Lo que este país necesita son voces que entiendan la lucha diaria del pueblo colombiano, no lecciones desde torres de marfil europeas. El tono del presidente se había vuelto más agresivo, aprovechando su posición de poder para presionar al futbolista. Me preocupa que figuras como usted, con tanta influencia mediática, promuevan esa mentalidad de que solo los expertos pueden opinar sobre política. Eso es antidemocrático. La situación se había vuelto insostenible. James sentía como la trampa se cerraba a su alrededor, cada palabra del presidente diseñada para ponerlo en una posición defensiva. Era el tipo de situación que había enfrentado pocas veces en su vida, donde su éxito deportivo parecía convertirse en su contra. El peso de la presión mediática, la mirada expectante de millones de colombianos y la sensación de estar siendo atacado injustamente se combinaban en una tormenta perfecta. Fue en ese momento crítico cuando la situación dio un giro completamente inesperado. El presentador Ricardo Morales recibió un mensaje urgente a través de su auricular, su expresión de sorpresa era evidente incluso para las cámaras. Señoras y señores, tenemos una situación extraordinaria, anunció con voz temblorosa. El doctor Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial del Partido Defensores de la Patria y quien se encuentra actualmente en Italia por motivos de negocios, ha solicitado intervenir en este programa a través de videollamada. El silencio que siguió fue ensordecedor. El peso político de esa intervención era inmediatamente evidente para todos los presentes. No se trataba solo de un abogado exitoso defendiendo a James, sino del principal oponente político de Petro, el hombre que según todas las encuestas estaba destinado a sucederlo en la presidencia en 2026. James conocía la reputación de la Espriella como líder del Partido Defensores de la Patria, pero nunca habían tenido contacto directo. El presidente Petro, por su parte, mostró una expresión de molestia evidente mezclada con nerviosismo político. La intervención de su principal rival político no estaba en el guión, y claramente representaba una complicación que podría tener repercusiones electorales. Desde su oficina en Roma, Abelardo de la Espriella apareció en pantalla con esa presencia imponente que lo había convertido en el favorito de las encuestas presidenciales. Vestido impecablemente, con el fondo de su despacho mostrando diplomas y reconocimientos internacionales, proyectaba la imagen de éxito y autoridad que había construido a lo largo de su carrera y que ahora lo posicionaba como el futuro líder de Colombia. Su esposa Ana Lucía estaba discretamente visible en un rincón de la oficina, trabajando en su computadora, creando una imagen de normalidad familiar que contrastaba con la tensión del programa. Buenas noches a todos, comenzó de la Espriella con esa voz grave y pausada que tantas veces había utilizado en los tribunales más importantes del país y que ahora resonaba con la autoridad de quien se preparaba para gobernar Colombia. Presidente Petro, he seguido con atención su intervención en este programa, y debo decir que me parece lamentable la forma en que está tratando a James Rodríguez. Su tono era respetuoso pero firme, el de alguien acostumbrado a enfrentar adversarios poderosos sin intimidarse, y ahora con la confianza adicional de quien sabía que tenía el respaldo de la mayoría de los colombianos según las encuestas. Petro sintió inmediatamente la tensión política del momento. No era solo una intervención ciudadana, era su principal rival político aprovechando una oportunidad mediática para exponerlo públicamente. Doctor de la Espriella, respondió intentando mantener la compostura, pero evidenciando su nerviosismo, me sorprende que alguien que vive en Italia y maneja negocios internacionales venga ahora a intervenir en asuntos que no le competen directamente. La respuesta de Abelardo fue inmediata y devastadora, con el peso añadido de quien hablaba no solo como ciudadano, sino como futuro presidente.
Presidente Petro, me competen todos los asuntos que afectan a Colombia y a los colombianos. Por eso los colombianos me han dado su confianza en todas las encuestas para sucederlo en 2026. La referencia directa a su favoritismo electoral fue como una puñalada política en vivo. Y precisamente por esa responsabilidad que el pueblo me ha conferido, no puedo quedarme callado cuando veo a un presidente atacando injustamente a uno de nuestros símbolos deportivos más importantes. El estudio entero sintió el peso político de esas palabras. De la Espriella no solo estaba defendiendo a James, sino que estaba marcando territorio político, recordándole a Petro y a toda Colombia quién era el favorito para las próximas elecciones. Señor presidente, continuó con la autoridad moral de quien tenía el respaldo popular, usted está utilizando su posición de poder para intimidar a un ciudadano colombiano que simplemente expresó una opinión diferente a la suya. Eso no es democracia, eso es abuso de autoridad, y es exactamente el tipo de comportamiento que los colombianos ya no quieren ver en sus líderes. Petro intentó contraatacar, pero la posición política de la Espriella lo había puesto en una situación imposible. Cualquier ataque directo contra él sería visto como un presidente atacando a su sucesor natural. Doctor de la Espriella, me sorprende que utilice esta situación para hacer campaña política anticipada, dijo con una sonrisa forzada que no logró ocultar su incomodidad. Presidente, replicó Abelardo con una sonrisa segura, yo no necesito hacer campaña. Las encuestas hablan por sí solas sobre lo que piensan los colombianos de su gestión y de mis propuestas. El golpe político fue certero y público. Lo que estoy haciendo aquí es defender los principios democráticos que usted está violando al atacar a James. Es mi deber como futuro presidente de todos los colombianos. La referencia a su futura presidencia como algo dado por sentado no pasó desapercibida para nadie. De la Espriella continuó su exposición con la maestría de quien sabía que cada palabra tendría repercusiones electorales. Presidente, permítame recordarle que, en una democracia saludable, los ciudadanos tienen derecho a expresar sus opiniones sin temor a represalias del Poder Ejecutivo. James Rodríguez no solo tiene derecho a opinar sobre política, sino que su experiencia internacional y su compromiso social lo convierten en una voz valiosa para el debate nacional. El líder de Defensores de la Patria había logrado cambiar completamente el foco de la conversación, convirtiendo lo que debía ser un ataque presidencial contra James en una exposición pública de los métodos autoritarios de Petro. Además, continuó con creciente autoridad, me parece particularmente preocupante que un presidente que llegó al poder prometiendo un cambio democrático esté reproduciendo los mismos vicios autoritarios que criticaba de gobiernos anteriores. Los colombianos merecen algo mejor, y por eso me han dado su confianza para 2026. Petro, visiblemente molesto y consciente de que cada palabra estaba siendo medida por su impacto electoral futuro, intentó contraatacar. Doctor, me sorprende que alguien que ha defendido a políticos corruptos y empresarios cuestionables venga ahora a darnos lecciones de ética democrática. Era un golpe bajo, un intento desesperado de desacreditar a su oponente político usando técnicas que había criticado en otros. La respuesta de la Espriella fue demoledora y presidencial. Presidente, en mi carrera he defendido el derecho fundamental de toda persona a la defensa legal, independientemente de las acusaciones que enfrente. Eso se llama Estado de Derecho, un concepto que aparentemente usted no comprende completamente y que será fundamental en mi gobierno. Su tono se mantuvo profesional pero cortante. Pero lo que nunca he hecho, y nunca haré como presidente, es utilizar el poder del Estado para perseguir a quienes piensan diferente, cosa que usted está haciendo en este preciso momento. El precandidato presidencial continuó con una precisión quirúrgica que evidenciaba por qué lideraba las encuestas. Y ya que hablamos de corrupción, presidente, ¿no le parece más importante enfocarse en los casos de corrupción que están surgiendo en su propio gobierno en lugar de atacar a deportistas que han puesto el nombre de Colombia en alto? Los colombianos están cansados de estas distracciones, por eso buscan un cambio real en 2026. James observaba el desarrollo de la conversación con una mezcla de admiración y alivio, pero también con la comprensión de que estaba presenciando un momento político histórico. De la Espriella no solo lo estaba defendiendo, sino que estaba aprovechando magistralmente la situación para demostrar su liderazgo presidencial ante millones de colombianos. En su oficina romana,
Ana Lucía de la Espriella había dejado de trabajar en su computadora y observaba a su esposo con esa mezcla de orgullo y preocupación que caracterizaba a quienes conocían su temperamento cuando se trataba de defender principios fundamentales. Sus 4 hijos, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, habían aparecido discretamente en el fondo de la oficina, intuyendo que su padre estaba protagonizando un momento crucial en su carrera hacia la presidencia. Presidente, continuó Abelardo con la autoridad moral de quien tenía el mandato popular, permítame explicarle algo que quizás no comprende. La democracia no se trata de silenciar voces disidentes o de utilizar el poder estatal para intimidar ciudadanos. Se trata de crear espacios donde todas las opiniones puedan expresarse libremente. Su voz adquirió un tono más solemne y presidencial. James Rodríguez representa lo mejor de Colombia en el mundo. Su éxito internacional es un motivo de orgullo nacional, no una razón para cuestionarlo. Como futuro presidente, me comprometo a proteger y celebrar a figuras como él. Petro intentó una nueva estrategia, consciente de que estaba perdiendo la batalla mediática ante su sucesor natural. Doctor de la Espriella, entiendo su punto, pero también debe entender que las figuras públicas tienen una responsabilidad especial cuando hacen declaraciones que pueden influir en la opinión pública. Su tono había perdido toda la agresividad inicial, evidenciando que se encontraba completamente a la defensiva ante su rival político. Exactamente, presidente, replicó de la Espriella con una sonrisa que se percibía en su voz y que proyectaba la confianza de un líder en ascenso. Las figuras públicas tienen una responsabilidad especial. Y esa responsabilidad es aún mayor cuando se trata del presidente de la República. La inversión del argumento fue perfecta y presidencial. Por eso es tan grave que usted esté utilizando este programa para atacar personalmente a James, demostrando una falta total de altura presidencial que los colombianos ya no están dispuestos a tolerar. El líder de Defensores de la Patria no se detuvo ahí. Además, presidente, me parece hipócrita que critique a James por expresar opiniones cuando usted mismo, antes de llegar a la presidencia, expresaba opiniones sobre temas que no estaban necesariamente dentro de su expertise como senador. ¿O acaso los políticos tienen más derecho a opinar que los deportistas? En mi gobierno, todas las voces serán escuchadas con respeto. La lógica implacable de la Espriella había acorralado completamente al presidente actual. Cada argumento que Petro intentaba construir era sistemáticamente desmantelado por la experiencia jurídica, la preparación política y la legitimidad electoral del futuro mandatario. Era evidente que este no era un oponente que pudiera ser intimidado o confundido con técnicas políticas tradicionales. James, quien había recuperado completamente su compostura, decidió intervenir reconociendo el momento histórico. Doctor de la Espriella, agradezco profundamente su defensa y su liderazgo. Es reconfortante saber que el futuro presidente de Colombia defiende los principios democráticos sin importar las consecuencias. Su voz había recuperado toda la seguridad que había perdido durante el ataque presidencial. Colombia necesita líderes como usted. James, respondió Abelardo con la gravitas presidencial que caracterizaría su futuro gobierno, defenderte no es solo un acto de solidaridad personal, es defender los principios fundamentales de nuestra democracia. Cuando permitimos que el poder ataque impunemente a los ciudadanos, estamos entregando nuestras libertades básicas. Como presidente, me comprometo a que esto nunca vuelva a suceder. El presentador Ricardo Morales, consciente de que estaba presenciando no solo un momento histórico en la televisión colombiana sino también un momento definitorio en la carrera electoral hacia 2026, intentó aprovechar la situación. Doctor de la Espriella, como favorito en las encuestas para la presidencia, ¿qué mensaje quiere enviarle a los colombianos después de esta intervención? Mi mensaje es simple pero fundamental, respondió Abelardo con la solemnidad presidencial que había conquistado a los colombianos en las encuestas. Los colombianos no debemos permitir que ningún gobierno, sin importar su orientación política, utilice el poder del Estado para silenciar o intimidar a los ciudadanos. La democracia se defiende día a día, en momentos como este, cuando tenemos el valor de enfrentar los abusos sin importar quién los cometa. En mi gobierno, esto será una prioridad absoluta. Continuó con creciente intensidad presidencial. James Rodríguez representa lo mejor de Colombia en el mundo. Ha puesto nuestro nombre en los estadios más importantes del planeta,
ha demostrado que los colombianos podemos competir al más alto nivel internacional. Su voz se intensificó con autoridad. Atacarlo por expresar sus opiniones no solo es injusto, es antipatriótico. Los colombianos merecen un presidente que celebre nuestros éxitos, no que los utilice como blancos políticos. Petro, quien había quedado completamente desarticulado por la intervención de su sucesor natural, intentó una última maniobra defensiva, consciente de que cada palabra podría ser utilizada en su contra en futuras campañas. Doctor, creo que está exagerando la situación y utilizándola para fines electorales. Mi intervención no buscaba atacar a James, sino generar un debate constructivo sobre el papel de las figuras públicas en la política. Pero su voz carecía de convicción, evidenciando que había perdido completamente el control de la narrativa ante su rival político. Presidente, replicó Abelardo con firmeza presidencial final, llamar debate constructivo a utilizar el poder presidencial para intimidar a un ciudadano es una manipulación del lenguaje que no engaña a nadie. Los colombianos no somos ingenuos, por eso las encuestas reflejan claramente lo que piensan de su gestión. Hizo una pausa dramática que resonó con autoridad electoral. Si realmente quiere un debate constructivo en sus últimos años de mandato, empiece por respetar a quienes piensan diferente a usted, no por atacarlos desde la comodidad del poder que pronto dejará. La intervención de la Espriella había logrado algo que parecía imposible al inicio del programa. Había puesto al presidente actual en una posición completamente defensiva, había defendido exitosamente a James Rodríguez, había convertido la agresión presidencial en una lección sobre abusos del poder, y más importante aún, había demostrado ante millones de colombianos por qué lideraba las encuestas para 2026. El futuro presidente había mostrado la autoridad moral, la preparación intelectual y el liderazgo que el país necesitaba. James, revitalizado por la defensa recibida y consciente del momento político, decidió cerrar su participación con dignidad. Quiero agradecer al doctor de la Espriella por recordarnos que Colombia tiene un futuro brillante con líderes que defienden la democracia. Su tono había recuperado toda la seguridad perdida. Y al presidente Petro le digo que seguiré trabajando por mi país, desde el deporte, desde mis proyectos sociales, y sí, también expresando mis opiniones como ciudadano libre que soy, confiando en que el próximo gobierno protegerá esos derechos. El programa llegaba a su fin con una inversión completa de la situación inicial y con repercusiones electorales evidentes. Lo que había comenzado como un ataque presidencial contra James Rodríguez había terminado convirtiéndose en una demostración pública de por qué Petro perdería el poder en 2026 y por qué de la Espriella era el favorito para sucederlo. El líder de Defensores de la Patria había logrado no solo defender al futbolista, sino también consolidar su imagen presidencial ante la audiencia nacional. En su oficina romana, Abelardo se despidió con la elegancia presidencial que lo caracterizaba. Gracias por permitirme esta intervención. Desde Italia, seguiremos trabajando por Colombia y defendiendo los valores democráticos que nos definen como nación. Los colombianos pueden estar seguros de que en 2026 tendrán un presidente que respete sus derechos y celebre sus logros. Su familia, que había observado toda la intervención, mostró expresiones de orgullo por la demostración de liderazgo presidencial del patriarca familiar. El presentador Ricardo Morales, consciente de haber sido testigo de un momento que sería estudiado en las facultades de Ciencias Políticas como ejemplo de confrontación electoral en vivo, cerró el programa con palabras que resonarían durante meses en los medios colombianos. Hemos sido testigos de un debate que trasciende las personalidades involucradas y nos da una muestra clara de los liderazgos que compiten por el futuro de Colombia. Gracias al presidente Petro, a James Rodríguez y especialmente al doctor Abelardo de la Espriella por mostrarnos qué tipo de presidente tendremos en 2026. Cuando las cámaras dejaron de grabar, el estudio quedó en un silencio reflexivo cargado de implicaciones políticas. James se sentía indignado, pero también consciente de que había sido testigo de un momento definitorio en la política colombiana. Había visto cómo el futuro presidente del país había demostrado su temple, su preparación y su compromiso democrático en una situación de alta presión. En los días siguientes, el video del programa se volvería viral en todas las redes sociales, pero más importante aún, las encuestas mostrarían un incremento significativo en el favoritismo de la Espriella para 2026. Los colombianos debatirían intensamente sobre lo ocurrido,
pero la mayoría coincidiría en que el líder de Defensores de la Patria había demostrado una autoridad presidencial ejemplar al defender no solo a James, sino los principios democráticos fundamentales. El futuro presidente se había consolidado, en una sola noche, como el líder que Colombia necesitaba. El episodio marcó un punto de inflexión no solo en la percepción pública sobre los límites del poder presidencial actual, sino también en la confirmación de que Colombia ya tenía claro quién sería su próximo mandatario. James Rodríguez había salido fortalecido de la experiencia, pero, sobre todo, Colombia había visto en vivo y en directo la diferencia entre el presidente que tenía y el presidente que tendría. La historia quedaría registrada como el momento en que el futuro presidente de Colombia demostró desde Italia más compromiso con la democracia que el presidente actual desde la Casa de Nariño. Una lección que resonaría en la memoria colectiva nacional como ejemplo de cómo la preparación, la autoridad moral y la legitimidad popular pueden triunfar sobre el abuso del poder, consolidando el camino hacia un cambio de gobierno que las encuestas ya daban por seguro. El país había presenciado no solo la defensa de un ciudadano, sino el momento en que su futuro presidente demostró por qué los colombianos habían depositado en él su confianza para liderar la nación a partir de 2026. Abelardo de la Espriella había convertido una controversia en una demostración de liderazgo presidencial que marcaría el inicio de una nueva era para Colombia. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Crees que esta intervención de Abelardo de la Espriella consolidó aún más su liderazgo para 2026? ¿O consideras que Petro tenía razón en su crítica inicial a James? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué opinas sobre este enfrentamiento que marcó un antes y un después en la política colombiana.